Bueno, muy buenas tardes a todos, apreciados estudiantes, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar y a medida que pues ya vayan llegando los demás compañeros, nos vamos uniendo a la reunión. Bueno, entonces ustedes me confirman si se escucha bien, por favor. Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Ah, bueno, gracias, Anastasia. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, lo que les había comentado para este CIPAS es que vamos a ver algunos de los elementos, a ir adelantando esa parte, que nos van a dar como orden a esa parte de la escritura de nuestros proyectos, ¿sí? Ya que teniendo en cuenta las actividades que se han recibido hasta ahorita, pues tanto con lo de el normograma en legislación, con lo de las leyes y normas que debemos tener en cuenta que para sustentar nuestro proyecto de investigación, como también en los trabajos de escritura y oralidad referente a a la entrevista que se tuvo pues con el sabedor, con el etnoeducador y de ello pues obtener ese texto el cual solicitaba algunos referentes bibliográficos, algunos referentes que, que nos ayuden pues a tener en esos textos y por lo tanto después unas conclusiones. Algunos de ustedes pues tuvieron algunos puntos clave para mejorar en esa escritura. ¿Listo? Entonces, pues tanto en las actividades como también en los proyectos hemos revisado que tenemos algunos aspectos por mejorar. ¿Sí? Entonces, para eso es que vamos a tener en cuenta algunos elementos de este CIPAS. Sin embargo, pues como lo de las normas APA, ustedes saben cómo todo es practicando y realizando para que lo vayamos aprendiendo. No nos preocupemos si de pronto no quedan muy claros algunos conceptos ahorita o algunas orientaciones que vamos a tener, sino que las vamos a ir también trabajando en el camino, ¿vale? No es el único CIPAS que vamos a tener con esto porque hay varias cositas que vamos a ir fortaleciendo. Bueno, entonces, sabemos que... Denme un momentico, por favor. Bueno, entonces, aquí he traído una presentación muy cortica para adentrarnos un poquito a estas normas APA. Es un material que hemos compartido con los docentes, ellos ya lo aplicaron en el nodo ejido, la idea es que lo apliquemos en todos los nodos para que podamos, mejor dicho, comunicarnos a partir del mismo lenguaje. Bueno, entonces aquí podemos ver estas normas APA a veces a nosotros nos resultan un poquito de trabajo, ¿no? Un poquito como confuso, pero la idea es que nosotros podamos tomarlas para que nos dé esas orientaciones que nuestro trabajo necesita, ¿sí? Entonces la idea de esto es que podamos, como les digo, hacer un ejercicio pues de práctica y tener pues pendientes a ver qué nos hace falta también para que también lo tengamos en un siguiente CIPAS, ¿vale? Entonces, bueno, las normas APA, dice aquí, tienen como objetivo dominar la escritura académica desde una forma de desarrollar habilidades de pensamiento crítico y perfeccionar la precisión y claridad de su comunicación. Entonces, ustedes saben que quienes van a tener acceso a estos trabajos de investigación suyos son diferentes personas que tienen también distintas formas de leer, distintas formas de abordar de manera crítica un texto, ¿sí? Pero lo que sí nos da es un orden para saber pues qué vamos a encontrar primero, si en la tabla de contenido van a ir descritas pues cada una de
de las partes que vamos a encontrar en nuestro proyecto, por ejemplo, ¿sí? De qué va a tratar ese planteamiento del problema, qué tanto debe ir allí, cómo se debe escribir, ¿sí? Si, por ejemplo, si nosotros no nos referimos ya a nuestros estudiantes con quienes vamos a hacer esos planes de aula, cómo nos vamos a referir hacia ellos en estos proyectos, ¿sí? Que en varios trabajos yo lo que leía, lo que podía encontrar en esas lecturas es que nos referimos los niños, los niños, los niños, ¿sí? Pero debemos tener en cuenta que una de las cosas es referirnos de manera como muy diplomática a ellos, hacia ellos, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante siempre los vamos a mencionar como estudiantes, estudiantes porque es hacia ese grupo focalizado que nosotros vamos a dirigir nuestro plan de aula, ¿listo? Entonces no hablemos de niños simplemente porque no son solamente niños, sino también ya hacen parte de un contexto del cual pues nosotros conocemos que son estudiantes de una institución, ¿sí? Bueno, eso por ejemplo. Espérenme, yo sigo admitiendo a los compañeros aquí. Listo. Entonces, dice que las normas APA lo que contribuye es hacernos ver todo desde una manera más crítica, ¿sí? De manera que ese lenguaje, tanto la escritura como la lectura, sean de una forma crítica, ¿sí? Nosotros sabemos que pertenecemos a comunidades, tanto la comunidad afro como la comunidad indígena, a una tradición oral. Sin embargo, ustedes saben cuánto es, y ya lo hemos de pronto dialogado pues en las tutorías, cuánto de importante tiene sistematizar estas vivencias, ¿sí? Estos conocimientos, estas tradiciones y compartirlas, no solamente pues que se queden dentro de un proceso académico que sería dentro de la universidad, sino también que pase a ser leído por otras personas en el mundo, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Cómo aplicar las normas APA? Dice por aquí. Entonces dice, seguramente a lo largo de nuestras vidas, pues en especial ahorita en nuestro proyecto de investigación en nuestra licenciatura, hemos tenido algunos acercamientos a esas normas APA, ¿sí? Los textos que de pronto hemos abordado, documentos que hemos encontrado, nosotros vemos que tienen algunas características muy parecidas, ¿sí? Entonces dice aquí, probablemente te has llegado a confundir por sus márgenes, por los tamaños de letra, las tablas, las figuras y principalmente las citas de referencia, que eso es de lo que de pronto hemos estado dialogando. Y pues yo en las retroalimentaciones, en sus correos con respecto a las actividades, lo que de pronto más se ha repetido es esta falta de pronto de citar las referencias bibliográficas de una manera correcta, ¿vale? Entonces, en esto es que nos vamos a enfocar en esta parte para que ya lo tengamos en cuenta, tanto en las actividades futuras que se nos vienen como en nuestro proyecto de investigación. Entonces, dice, pero descuida, acá te enseñaremos a utilizarlas correctamente. Bueno, estas normas APA fueron creadas por una organización de profesionales, tanto científicos como psicólogos, ¿sí? Entonces, por eso se llaman APA, American Psychological Association, lo cual es una organización pues estadounidense que además de trabajar los avances académicos, también actúa por la salud, la educación y el bienestar humano. Este manual fue creado con el fin de darle un modelo estándar a todas las presentaciones caligráficas. Esto las hace mucho más comprensibles y facilita su lectura, ya que las ideas que se quieren plasmar en el documento aparecen más ordenadas. A eso es que me refiero cuando digo que nos encontramos con características muy parecidas en varios textos, ¿sí? Entrando en materia, te explicaremos qué debes tener en cuenta y cómo se emplean estas normas APA. Entonces, nosotros vamos a tener, primero que todo, un tipo de papel que todos estamos trabajando en un tamaño que es el tamaño carta, ¿sí? Allí, como podemos ver en la presentación, pues se determina cada una de las medidas que tiene ese papel tamaño carta. Bueno, por eso, pues nosotros no nos preocupamos porque no debemos medirlo, sino simplemente
cerciorarnos de que sea tamaño carta. En las márgenes, queridos todos, ¿cómo vamos a distribuir esas márgenes? Estas normas APA que estamos desarrollando ahorita son la 7ª edición, que es la última edición que debemos tener en cuenta. Bueno, entonces en las márgenes, la hoja dice que debe tener 2.54 centímetros en cada borde de la hoja, ¿sí? Recordemos que antes de pronto era 4 arriba, 3 a un lado, 2 a un lado, sí, pero en este momento ya solamente vamos a trabajarlo con una medida, con una margen específica para cada uno de los lados, que es 2.54 centímetros, ¿sí? Allí pueden ver superior, inferior, izquierda, derecha. La sangría que se va a trabajar, dice, es necesario dejar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Entonces, ahorita que hagamos ya el ejercicio, vamos a ir viendo cada una de estas. La fuente, ¿qué fuente vamos a usar? En los trabajos, a veces nosotros nos dividimos con nuestros compañeros, ¿sí? Tú haces esto, tú haces esta parte y pues después ya unimos todo y resulta que las fuentes son distintas todas. Es muy evidente que pues de pronto se han repartido los trabajos y que después lo unieron y no pues se dieron el trabajo de ponerlo todo con la misma fuente de letra. Sí, eso no pasa con todos, ustedes saben, pues, cada uno, pues, es responsable de estas partes. Entonces, siempre vamos a trabajar con esta letra, que es Times New Roman. Esta es la letra que se trabaja. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. El tamaño que usaremos son 12 puntos, ¿sí? Igualmente pasa también en los trabajos, que a veces hay mayores tamaños, menores tamaños, pero siempre vamos a utilizar los 12 puntos. Bueno, el alineamiento. El alineamiento en estas normas APA ya va a ser a la izquierda. Ustedes miran de pronto textos anteriores que venían justificados, es decir, que están como alineaditos de la parte derecha y de la parte izquierda, pero en estas normas se trabajará solamente de la parte izquierda, ¿listo? No tiene que estar parejito, sino que solamente la parte izquierda. Tengamos en cuenta esto. El interlineado, que van a ser 2 puntos. También ha pasado de que a veces cuando se solicita que se escriban 3 cuartillas o 2 cuartillas, se ponen unos interlineados bien grandes, hasta de 2.5, de 3, con tal pues de cumplir con esas 3 cuartillas. Ustedes saben que esa no es la idea tampoco, ¿sí? Entonces, 2 puntos es el interlineado oficial que podemos nosotros hacer uso de él. Bueno, octavo, en la numeración. En la numeración dice, tienes que empezar a contar desde la página del título, es decir, la portada del documento, y los números deben estar ubicados en la esquina superior derecha. Tienes que incluir tanto las páginas de copyright como las listas de tablas, figuras y la dedicatoria si tiene. Bueno, esto lo tendremos en cuenta más adelante. Sin embargo, como hay varios que ya están bien adelantados en sus proyectos, podríamos ya estar haciendo uso de esta numeración. Bueno, entonces tengamos en cuenta que desde dónde se empieza a contar, hacia dónde sigue y todas las páginas que deben tenerse en cuenta para esta numeración. ¿Sí? Bueno, un punto 9 habla sobre las abreviaciones que nosotros podemos usar. Entonces dice, acá te dejamos un listado con las abreviaciones que permite el formato APA. Entonces, por ejemplo, en esto, sobre todo cuando citamos nosotros revistas o libros, como en general toda la bibliografía, para hablar sobre capítulos, miren cómo citamos: CAP, para edición ED, para edición revisada ED, RED, editor, para el traductor, todo lo que de pronto encontremos que va a ir traducido. Sin fecha, como ponemos sin fecha si no encontramos la fecha de esa referencia bibliográfica. Cómo escribimos página o páginas, ¿sí? Donde específicamente en qué página del libro nosotros encontramos lo que ustedes están refiriendo en su trabajo, ¿sí? Página 52, página, bueno, esto, ¿listo?
Cuando se habla de volúmenes, cuando pues los libros ya tienen más de un volumen, escribimos a qué volumen se refiere, qué número de volumen es, qué parte es, qué suplemento es, ¿sí? En el punto 10 encontramos los títulos. Miren qué importante es tener en cuenta cómo nosotros iniciamos de pronto una frase o un renglón, ¿sí? A veces lo iniciamos simplemente con minúscula o a veces los signos de puntuación también son bien importantes porque así el lector va a entender, ¿sí? Una cosa es de pronto cuando nosotros lo escribimos, pero a veces hay errores y nos vamos a encontrar con que los lectores no nos van a entender cuál es el mensaje real que nosotros queremos dar. Es bien importante que tengamos en cuenta. Dice, deben llevar mayúscula únicamente en la primera letra de la primera palabra, ¿sí? Es decir, que nosotros no podemos escribir, por ejemplo, fortalecimiento fortalecimiento de las huertas afro, por ejemplo, y todas las palabras las vamos a... Disculpe, profe, buenas tardes. ¿Será que le puedo dar ingreso a Gustavo Paez? Sí, 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 sí. Gracias, Gracias, gracias. profe. Listo, ya les di ingreso a todos. Qué pena, estaba concentrada acá y no había visto esa parte. Listo. Entonces, tengamos en cuenta esos títulos. ¿Listo, chicos? No todas las palabras tienen que ir en mayúscula porque eso sería un error. Entonces debemos llevar mayúsculas solamente en la primera letra de la primera palabra de ese título que vamos a tener, ¿sí? Hay otras opciones donde nosotros escribimos todo en mayúscula, ¿sí? También es permitido, pero pues se habla más que todo de que utilicemos siempre las dos partes. Sin embargo, hay una cosita por aquí que quería comentarles y es que así nosotros escribamos todas las letras en mayúsculas, de pronto de los títulos, recordemos que deben llevar también signos de puntuación, ¿sí? Se había dicho en un momento que cuando sean mayúsculas no llevaban tildes, que eso pues se suponía que ya sonaba de tal manera, ¿sí? Pero sí los invito a que pongamos tildes, a que nos cercioremos de eso muy bien, porque como les digo, una cosa es de pronto lo que uno escriba y quiera dar a entender, pero lo otro es de que tenemos a unos lectores, ¿sí? Ya sea el tutor o ya sea unos compañeros que de pronto puedan entender el mensaje distinto por la falta de una tilde, por la falta de una coma, entonces es bien necesario tener en cuenta eso, ¿sí? Nosotros ahorita se nos facilita muchísimo porque en Google uno busca y le salen las palabras, ¿sí? Normalitas, ¿no? Ya ni siquiera tenemos que ir a buscar a un diccionario, por ejemplo, a un libro, sino que en Google nosotros googleamos y ya encontramos la palabra allí. Entonces, hagamos buen uso de estas herramientas que, pues, bien o mal, a nosotros se nos ha facilitado muchísimo con esto. Bueno, y ahora sí, en el punto 11, que me ha parecido pues que es como lo que más hemos estado como trastabillando, eso es normal, ¿sí? Porque ustedes saben que a uno le ponen esas normas APA y uno pues empieza como a estresarse, pues a verlo todo como un poquito más difícil, pero lo que les digo, a lo que nos llevan las normas APA es a organizarnos un poquito y saber qué mensaje, qué lenguaje nosotros queremos mantener con nuestros lectores, ¿vale? Entonces dice, sin duda la parte más extensa y complicada de las normas APA son las citas. Sí, entonces no es tanto, sí es un poquito más de ordencito, como de ponernos más rigurosos con eso, pero no es difícil, ¿sí? Existen dos tipos de citas, dice, la textual y la no textual, y cada una tiene aproximadamente 4 maneras distintas de emplearlas según sea el caso. Entonces veamos, aquí si quieren, yo con mucho gusto también les comparto esta presentación para que lo tengamos en cuenta. Aquí nosotros encontramos cómo citar en normas APA un enlace que nos va a llevar, ya les comparto.
Esperen un ratito que... No me la está identificando, a ver. Listo. Listo, aquí están las normas APA. Entonces veamos, revisemos poquito a poquito cómo vamos a ir identificando estas citas. Dice, ¿cómo citar con las normas APA? Introducción, las normas APA. Bueno, desde la Revolución Científica, esto es un poquito de la historia, cómo es que nacen esas normas APA. Ya les había comentado un poquito, pues si ustedes también lo quieren hacer, pues podemos dar lectura a esto. Bueno, entonces, ¿cómo realizar un buen documento con las normas APA? Bueno, aquí están que son creadas en 1929. Bueno, ya dijimos de quién. Psicólogos científicos crearon estas normas para que pudiéramos nosotros hablar un mismo lenguaje y leer también desde una postura muy crítica desde el mismo lenguaje. ¿Listo? Ellas han ido cambiando con el tiempo, pues a través de estudios que han hecho estos psicólogos, que han hecho estos científicos sobre cómo nosotros podríamos asumir un texto de la mejor manera. Entonces, por eso unas veces hay unas márgenes, otras veces eso ha ido cambiando, se ha ido transformando. Entonces, las que vemos ahorita son las últimas, que son la 7ª edición. Bueno, entonces llegamos aquí, a esta parte que nos muestra cómo citar distintos documentos siguiendo las normas APA. Entonces, ¿cómo citar una tesis en APA? Dice, ¿no? Nosotros encontramos, por ejemplo, en el ejercicio que nos dejaba el profe Jaime sobre los antecedentes que nosotros hemos encontrado para realizar nuestro trabajo. A veces encontramos unos que sí son bien apropiados y a veces de pronto no existe nada sobre eso y nuestro trabajo empieza a ser como algo nuevo, ¿sí? Entonces, bueno, pero por lo general sí hemos encontrado varias referencias, pues, para que nos apoyen nuestro estado del arte, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? Cuando una tesis de grado no ha sido publicada, sin embargo, se tiene una copia impresa o en formato digital, ya sea parte de las colecciones de bibliotecas universitarias, debe ser citada así. ¿Qué pasa con estas tesis? Les cuento también desde una perspectiva personal. A mí me pasa de que no he llevado a la universidad pues lo que fue como el permiso, lo que son los permisos para que las tesis sean publicadas desde la universidad. Sí, entonces, por ejemplo, mi tesis de grado ya está, con eso ya me gradué, yo ya presenté esa tesis, ya fue sustentada ante unos jurados, sin embargo, no he llevado o no he dado yo como los derechos para que la universidad la publique, ¿sí? La Universidad de Nariño en mi caso, pues. Entonces, en esa parte va a ir citada de esta forma, así como nos lo muestra aquí. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Al autor, el nombre del autor, la fecha en la que se publica esa tesis, el título de esa tesis y se aclara que la tesis de grado que nosotros estamos citando no está publicada todavía, ¿sí? Sin embargo, sí nosotros la vamos a encontrar. ¿En qué universidad la encontramos? ¿En qué ciudad? ¿Y en qué país? ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta eso. A veces lo que hemos hecho es poner de pronto enlaces que nosotros encontramos, ¿sí? En los documentos. Bueno, solamente en las referencias bibliográficas pongamos este enlace y este enlace y la profe pues ya puede entrar y ver que si nosotros obtuvimos esa información desde esos enlaces, pero por más de que nosotros citemos los enlaces, no es la forma correcta que nos solicitan estas normas APA, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta cada una de estas partecitas para que vayamos realizándolo bien. Bueno,
Entonces, ¿qué dice aquí? Todas las citas deben ir en sangría francesa y con la información pertinente. Eso de la sangría lo vemos en un siguiente CIPAS, porque eso es otra cosita que hay que tener como un poquito más de detenimiento, ¿vale? La idea es ir viendo en este CIPAS lo de las citas, que es lo que más ha estado pues como por trabajar. Entonces, ¿cómo citar un libro en APA? Dice, cuando es un libro de un solo autor, listo. Cuando es un libro de un solo autor, el siguiente es cómo el formato debería verse en el escrito, con los correspondientes datos de la referencia. Entonces, autor, pues el nombre del autor, el año de publicación de ese libro, el título de ese libro y la edición si la hay. A veces pues sacan más de una edición, ¿no? Los escritores. Entonces, si la hay, pues la ponemos la edición. Si no, no la ponemos simplemente. La ubicación y la editorial que ha publicado ese libro también. Esto cuando dice es un libro de un solo autor. ¿Cómo citar un capítulo de un libro en APA? También, si a veces no encontramos solamente ese capítulo, por más de 10 capítulos que tenga el libro, solo uno, encontramos que es el que más se acerca a nuestro proyecto para citarlo. Entonces, ¿cómo lo citamos? Si únicamente se quiere citar el capítulo de un libro, se usa el siguiente formato. Autor, el nombre. Esto es cuando son como de dos personas, ¿listo? Año de publicación, título del capítulo, en qué edición está, ¿sí? El título del libro y las páginas del capítulo, ¿sí? Porque a veces ni siquiera es todo el capítulo, sino que entramos solamente de la página 70 a la 80, ¿sí? Entonces allí también es necesario eso. La ubicación y la editorial, pues como venimos desde antes, ¿listo? ¿Cómo citar un periódico o una revista en APA? Hola, tutora, se quedó sin audio. Hola, hola, ¿me escucha? Acá sí la escucho perfectamente. ¿Sí? Sí, profe. Gracias, Edgar. ¿Quién fue que me dijo de pronto para que salga y vuelva a entrar? A ver si se... Gilbert, profe. Eso, para que salga y vuelva a entrar, por favor, porque puede ser dificultad del equipo de esa personita, ¿vale? Entonces, y vamos aquí. ¿Cómo citar un periódico o una revista en APA? Ustedes saben que de pronto hemos encontrado noticias que ha habido en periódicos que de pronto tampoco lo escribieron en libros, entonces son bien significativos, ¿no? Sobre todo pues en los trabajos que estamos haciendo con ustedes, que estamos trabajando entre todos, porque hay noticias que definitivamente en los libros no están. Sí, lo que hablábamos de pronto con algunos de ustedes, a veces hablamos de conceptos, como recuerdo ahorita ver el de Astrid, de pronto cuando hablábamos de música tradicional, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre tradicional y ancestral, por ejemplo. Entonces, en esos conceptos debemos fijarnos muy bien y sobre todo en periódicos o en revistas que nosotros tengamos o que nuestros abuelos tengan por allí guardaditos, de pronto como buenos recuerdos, podemos encontrar aportes bien significativos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a citar desde allí, desde un periódico, desde una revista? El autor, pues como el nombre, los autores allí, el año, el día, el mes, pues ustedes saben que en los periódicos encontramos todo eso, ¿sí? Porque ellos, si no son semanales, son diarios a veces, o a veces son quincenales, a veces son mensuales, sí, entonces sí es importante tener en cuenta esto, el año, el día, el mes para las publicaciones diarias, semanales o mensuales. Bueno, aquí ha dicho eso. El título del artículo que nosotros encontramos, el título de la revista o el diario o el semanario o el volumen, bueno, no es todo esto, sino lo que haya de esto, ¿sí? Que podemos encontrar ya sea un diario, un semanario, dice yo, una revista, un periódico, un volumen, ¿sí? Lo que haya
lo que encontremos pues nosotros, lo que tengamos en nuestras manos. Entonces, aquí con esto nosotros nos vamos a guiar muy bien, ¿sí? Porque ya sabemos, bueno, así vamos citando, y también nos vamos, a mí me parece que vamos profundizando también en cómo es que encontramos todo esto, y después para referenciar, ya sea para sustentar nuestro trabajo o para proyectar nuestro trabajo en otra clase de instituciones que pueden ser para proyectos y todo, vamos a ir interiorizando mucho más esa parte. Entonces, miremoslo todos como un aprendizaje que va a ser significativo. Bueno, para todos. ¿Cómo citar un artículo electrónico en APA? Los recursos electrónicos también son fuentes de información válidas, siempre y cuando se cite de la manera adecuada. A continuación, algunos ejemplos de cómo citar con fuentes sacadas de la red, por ejemplo, citar un artículo de una base de datos, lo que decimos, ¿sí? No simplemente es poner, encontramos en Internet hay una cantidad de información bien importante, bien interesante, pero la idea no es solamente poner el enlace, sino que sepamos desde dónde viene eso, de dónde fue sacado, y asimismo pues aprendamos de ello, ¿sí? Entonces también autor, el nombre, el año, el título del artículo, el título de la revista volumen, las páginas, así también nos acordamos si es que nos sirve en un futuro en otro trabajo, por ejemplo, de si vamos a seguir trabajando el mismo tema de nuestro pregrado en una maestría, sabemos de dónde podríamos encontrar todo esto y vamos a la fija ya a encontrarlo, ¿sí? Porque no sé si les ha pasado de pronto, yo miré algo pues interesante, pero no me acuerdo, se me perdió esto. O lo guardamos pues de pronto en favoritos o a veces se nos pierde, no, o sea, cualquier cosa puede pasar, pero si nosotros tenemos los datos así bien formalitos, escritos, de una vamos a ir a encontrar ese documento que nos va a servir, ¿sí? Entonces estos son los artículos electrónicos que encontramos. Dice, en contraposición, de la siguiente forma se debe citar cualquier artículo que no niega información sobre el autor o que carezca de la información necesaria. Entonces el título, recordemos ese SF lo vimos, sin fecha, recuperado el día, de mes, de año, de URL. Entonces, cuando sí citamos la URL, que es el enlace que a veces nosotros solemos poner, sí vamos a ponerla, pero no puede ir ni siquiera ni con azul, así como sabemos de pronto presentar los trabajos, ni con azul, ni tampoco subrayado, ¿sí? Vamos a poner recuperado el día, el mes, el año, y citamos la URL, pero sin un color azul tal cual se pasa de Internet, ni tampoco subrayado, ¿sí? Entonces ponemos la dirección completica, a veces sale https, / y citamos allí, pero siempre debe ir en negrita, en letra negra, así como todas las referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces dejemos de citar esos enlaces tal cual nos lo arroja Internet, en color azul y con línea de subrayado, ¿sí? Eso ya no podemos seguir con esta parte, ¿vale? Vamos haciéndolo muy formalito. ¿Cómo citar un artículo de una revista en línea? También encontramos aquí, para citar un artículo de una revista en línea, bueno, el autor, año, si es que se encuentra, si no, simplemente lo omitimos. El título del artículo, el título de la revista, el volumen, si se encuentra, número, si se encuentra, recuperado del día, del mes, del año, de URL, ¿no? Entonces, tengamos bien en cuenta esto de la URL. Listo, entonces, esto es con respecto a las citaciones, a las citas pues de las referencias bibliográficas. Me parece que este es como un punto que sí se debe fortalecer bastante en esta parte. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando estábamos haciendo el trabajo del ensayo que yo les solicitaba, después de la entrevista que hicimos, tanto al sabedor como al etnoeducador, encontré varios ensayos muy bien escritos, muy bien hechos,
a partir de lo que habíamos encontrado, incluso se los citaba a ellos con los aportes que hacían cada uno a esa situación de oralidad y escritura. Sin embargo, cuando se habla de ellos, está bien escrito, pero no se citaron algunos referentes bibliográficos que era lo que solicitaba el texto. Creo que algunos entendimos que simplemente había que citarlos en las referencias bibliográficas ya al final, ¿sí? Pero esto sucede cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con la justificación de nuestro proyecto de grado. ¿Qué pasa allí? Allí nosotros, como hemos estado adelantando, esa justificación de para qué vamos a hacer ese proyecto debe tener unos sustentos teóricos, ¿sí? Por eso hemos estado haciendo lo del normograma, por eso hemos estado investigando un poquito más sobre cuáles normas pueden sostener nuestro trabajo de investigación. Entonces es allí cuando nosotros empezamos a citarlos, pero dentro del texto. ¿Cómo así? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Voy a tomar un trabajo de ustedes también para ejemplificarlo y que nos podamos entender así en contexto, ¿vale? A ver. Vamos a tomar un trabajo. A ver, este trabajo. Dame un ratico, por favor, por favor. Ve, se me perdieron, perdónenme un ratito. Ah, ya sé qué pasó. Esto, aquí. Aquí. Aquí, verá. Entonces, bueno, aquí está uno de los trabajos de escritura y oralidad de ustedes, ¿vale? Entonces, bueno, se contestaron las preguntas, se dio respuesta, se hizo la entrevista ya aplicada y entonces nosotros iniciamos con el ensayo, ¿sí? Aquí nosotros encontramos, por ejemplo, que el compañero cita como tal a uno de los teóricos. ¿Cómo lo cita? Miren, aquí lo menciona. Dice, según Arcadio, ante el carácter pluriétnico y multicultural del país, surge la etnoeducación como una nueva opción pedagógica, la cual pluraliza la categoría maestro. Entonces, nosotros sabemos que ya mencionado aquí la referencia bibliográfica, entonces ya con esa seguridad nosotros ya podemos citarla normalmente en las referencias bibliográficas. Entonces miren que aquí la encontramos, Arcadio Y, oralidad y escritura y producción de conocimiento, comunidades de pensamiento oral. Entonces aquí nosotros ya lo
lo tenemos y el compañero hace aquí la referencia de que tomado de y la referencia bibliográfica tomada de una revista, ¿sí? Un ratico. Listo. Tomado desde una revista, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya se la cita la revista, lo que les comento, de pronto esto ya no lo vamos a poner en color azul. Sabemos que es un enlace que nos va a llevar directamente a este texto, pero ya no lo vamos a ya no lo vamos a poner con color azul, sino que hacemos la aclaración que se lo toma desde esa parte. ¿Listo? No simplemente se trata de poner este enlace y ya. Aquí en las referencias bibliográficas, listo, pues sí, yo voy a entrar, o los profes que nosotros de pronto vamos a revisar las actividades, vamos a entrar y vamos a darnos cuenta que sí está ese trabajo, pero ¿dónde está citado en el trabajo? ¿En qué parte? ¿Sí? Entonces, sí es muy necesario que cuando yo le solicite que las referencias bibliográficas se deben mencionar en el texto, se debe leer aquí que nosotros encontramos al teórico, pero también sabemos cuál es el libro y qué es lo que nosotros vamos a entender a partir de esto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, en este marco de ideas se da lugar a diferentes actores o sujetos como figuras de autoridad y saber en el contexto escolar, ¿ya? Es decir, entonces aquí, por más de que Arcadio mencione toda esta parte que nosotros citamos para ya después hacer un intertexto, que es ya leerlo y después escribir lo que yo voy entendiendo acerca de lo que ese autor habla, ¿sí? De lo que ese autor expone en sus libros, en sus revistas. Entonces es muy necesario que cuando ya referenciemos, ya sea la justificación, ya sea la metodología, sepamos que eso lo dijo alguien más. De lo contrario, vamos a tener dificultades con la parte del plagio, ¿sí? Porque si no citamos que eso es de alguien más, estamos diciendo indirectamente que eso es nuestro. Y ahí vienen situaciones pues de dificultad, ¿sí? Entonces siempre tengamos en cuenta, profesoras y profesores, que debemos citar tanto en el texto como en las referencias bibliográficas, ¿sí? De estas referencias, de estas citas, se había solicitado que por lo menos sean 3, ¿sí? Entonces, bueno, uno que otro lo hizo muy bien, otros pusieron solamente 2, otros hablaron solamente de 1, pero hubo compañeros que de pronto no citamos a ningún referente teórico, ¿sí? Entonces, eso es importante porque debemos cumplir, ustedes saben, con cada una de los criterios de evaluación que solicita la guía de actividades. Bueno, eso. Entonces, ¿qué me dicen hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos entendiéndolo? Yo sé que las normas APA son un poquito como tediosas, pero como les digo, no es difícil, sí, no es difícil. Una vez nosotros ya tengamos como la guía de cómo ir citando, ya simplemente es irlo citando, revisar el libro, qué es lo que tiene, cuál es su edición, cuál es su autor, cuál es la fecha en la que hicimos, pero la idea es que vayamos cumpliendo de manera formal con esta parte, porque pues ustedes saben que sea como sea en la universidad a la que nosotros nos vamos a someter, es a que nos califique, de pronto ni siquiera una persona, sino un algoritmo que necesita que todo esté perfectamente citado. Bueno, entonces ustedes me dirán, ¿cómo vamos hasta aquí? Si vamos entendiendo, igual van a tener acceso a toda esta información que les estoy compartiendo, a las diapositivas y a un ejercicio práctico que les voy a dejar ya para que ustedes lo hagan solitos, pues, y puedan ir orientándose desde allí y también, pues, haciendo ya sus actividades así, ¿vale? ¿Qué me dicen hasta aquí? Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿O si lo vamos entendiendo? Porque después ya vamos a pasar a esa segunda parte que habla de los diferentes textos que se pueden construir con el uso de las normas APA, ¿sí? Porque recordemos que, por ejemplo, no podemos ir escribiendo
párrafos, por ejemplo, solamente de 3 renglones en una justificación. ¿Sí? En una justificación vamos a ir ya dándole forma a que un párrafo tiene que tener por lo menos siquiera unos 9 renglones, que los puntos apartes, que los puntos seguidos, cuando se habla de una misma idea, puede ir en un mismo párrafo, no necesariamente tiene que ir tan dividido, porque eso también hace parte de estas normas, ¿sí? Pero ahorita lo que sí me interesa, lo que más tal vez es como más urgente, es esa forma de que aprendamos a citar correctamente esas referencias bibliográficas, ¿sí? Entonces, verán, por aquí tenía yo un ejercicio. Voy a compartirles esos documentos, esas diapositivas y las normas APA como tal también, que aquí podemos ir revisando cada una de las características que ella tiene. ¿Listo? Este es el documento ya de la 7ª edición, lo que les digo, ellas han ido cambiando creo que cada unos 3 años ellas han ido cambiando, definiendo pues cuáles son como las necesidades que tiene como del lenguaje el ser humano para comunicar por medio de un texto, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, miren, podemos encontrar las recomendaciones, los estilos, los ejemplos de portada también. Recordemos, todas las actividades que nosotros entregamos tienen unas portadas, tienen unas introducciones, tienen unas conclusiones también. ¿Por qué? Porque por más de que la tutora o el tutor sepan de qué tiene que tratar la actividad, es importante que nosotros introduzcamos a las personas a que qué es lo que nosotros vamos a encontrarnos en ese trabajo, ¿sí? Entonces, primero, sobre todo pues en sus proyectos ahorita ya, debemos describir en la introducción qué nos vamos a encontrar nosotros con sus trabajos, ¿sí? Que primero va a haber un planteamiento del problema porque es la descripción de lo que nos está preocupando, que después vamos a decir para qué nosotros vamos a hacer esa introducción, esa investigación, perdón, qué método de metodología de investigación vamos a usar para llegar a ese problema, para encontrar esas soluciones. Es importante que el lector sepa qué se va a encontrar tanto en una actividad, qué se va a encontrar tanto en un proyecto de investigación, ¿sí? No es, a veces decimos, no, pero tanta cosa, no, cada una de las cosas son importantes, ¿sí? Cada una de las cosas son totalmente importantes para esta parte. Entonces, les voy a compartir también este material, son todas las normas APA que encontramos. Bueno, las referencias bibliográficas, aquí nos explica cada una de las cosas. Sin embargo, no creo que sea tan necesario que sigamos al pie de la letra tantas cosas, porque a veces no las necesitamos, a veces no necesitamos citar revistas, sino que tenemos algunos libros que ya van a soportar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso de las revistas no es necesario ahorita, voy a continuar con lo demás, ¿sí? Igual aquí encontramos todo lo que nosotros podamos necesitar para ese buen uso de las normas. ¿Listo? Entonces, quedamos hasta aquí. Si llegamos hasta aquí con más claridad, ustedes dirán, chicos. Todo está muy claro. Pues yo sí le quiero agradecer por haber acudido a ese llamado de las normas APA, porque la verdad se me dificultaba mucho. Muchas gracias. Ya, listo, Astrid, con muchísimo gusto, y como les digo, no es ni la primera, pues ni tampoco la última que vamos a tener, porque la idea es que en este periodo tengamos ese proyecto listo, pero ya todo ya más alineadito, más con lo que vamos a necesitar para que todo salga correctamente, ¿sí? Y como les digo, la próxima semana ya lo hacemos con respecto a cómo vamos a ir escribiendo esos párrafos. Hay cosas que de pronto yo tenía por aquí anotado que encontrábamos. Bueno,
que son, por ejemplo, que los nombres propios que se llaman, bueno, en la lengua castellana los sustantivos van con mayúsculas, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las ciencias sociales, las ciencias naturales, las matemáticas, son nombres propios que debe ir su primera letra con mayúscula, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el fomento, el generar un plan de aula desde el área de ciencias sociales. Ese ciencias sociales debe ir con mayúscula, ¿sí? Tengamos en cuenta eso porque son nombres propios. Si lo ponemos en minúscula, de pronto cuando nosotros ya metamos sus proyectos al Turnitin, que es pues donde nosotros nos analizan todos sus trabajos, de pronto encontremos errores y la idea no es esa, ¿sí? La idea es que vayamos saliendo cuanto antes de eso, haciéndolo bien. Entonces tenemos tiempo, aún estamos pues todavía en construcción de ese proyecto, entonces vamos aprendiendo poquito a poquito esta parte, ¿sí? Lo que les decía, de pronto dejar de hablar de los niños, sino más bien cambiarlo por estudiantes, porque ya es una comunidad focalizada en la que nosotros vamos a aplicar ese plan de aula, ¿sí? Entonces no son niños solamente, sino que ya hacen parte de una institución a lo que se les llama es estudiantes, ¿sí? Los conectores, bueno, eso también les quiero compartir, también, si quieren hacemos un CIPA, si quieren en la próxima semana vamos haciendo de CIPAs para que vayamos utilizando bien los conectores cuando tenemos que unir un párrafo con otro, porque a veces decimos, ¿cómo lo uno? Bueno, existen unas palabras que son conectores, ustedes ya algunas las conocen, varias de ellas, pues a veces no se usa mucho todos los conectores que encontremos que se nos ha dado desde la lengua castellana, pero sí hay unos que son bien importantes, ¿sí? Para tenerlos en cuenta e ir hilando esas ideas que nosotros tenemos. A veces tenemos las ideas como separadas, pero un conector puede unirlas y puede seguir la coherencia de todo, ¿vale? Entonces también eso voy a compartirles. Bueno, otro, que este es bien importante. Hablemos en sus proyectos y hablemos en las actividades también desde la tercera persona, ¿sí? Les recomiendo que dejemos de hablar en primera persona. Nosotros como grupo nos interesa hacer este trabajo porque queremos hacer esto. No, se quiere, ¿sí? Se pretende encontrar. Como conclusión, se ha encontrado o se ha concluido que pasa esto, esto y esto. ¿Listo? Dejemos de hablar nosotros como primera persona. Sí es nuestro proyecto, pero la idea, como les digo, es que ese lenguaje sea universal. ¿Sí? Entonces, que otras personas también se puedan sentir identificadas con ello. Yo lo veo desde esa parte, la verdad. No tanto como desde la normativa y desde eso, sino como que otras personas también puedan sentirse apropiadas con eso. Entonces, la idea es que empecemos a escribir todo en tercera persona, ¿sí? Con este trabajo se quiere lograr esto, no queremos, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar todo esto desde la tercera persona. Encontré varios envases en esos trabajos, en esos proyectos también, no, con base a algo, ¿sí? En base a lo que encontramos, queremos decir esto, no, es con base a lo que nosotros hayamos ya encontrado, hallazgos o lo que hayamos también obtenido desde la entrevista que tuvimos. ¿Listo? ¿Cómo iniciamos también? ¿Cómo iniciamos una introducción? ¿Cómo iniciamos un escrito? También tengamos en cuenta esa parte. ¿Listo? ¿Cómo escribimos unas conclusiones también? Bueno, esos son los que ahorita de pronto tengo más presentes en la calificación en la revisión y calificación de sus trabajos. Tengamos en cuenta esta parte, voy a enviarles cada uno de estos documentos, lo vamos teniendo en cuenta y cualquier pregunta o situación en la que no sepamos cómo hacerlo, si no lo encontramos allí en las normas, lo vamos preguntando y lo vamos socializando, ¿listo? Porque ustedes saben que la duda que a veces tiene uno, la tienen varios, no tengamos miedo a estar preguntando eso, que de pronto yo ya tenga que saber eso, no, ¿sí? Vamos preguntándolo porque para eso estamos aquí orientando, estamos para aprender todos, ¿sí? Yo también pues estoy ahí equivocándome, por favor me lo dicen, ¿sí? Por favor y
Y eso chicos, entonces vamos a dejar hasta aquí este CIPAS. Voy a compartirles, como les digo, esto y cualquier inquietud, aquí vamos a estar para que sigamos pues fortaleciendo esta parte de la escritura y a todos nos siga yendo muy bien con todos estos elementos que vamos a usar de ahora en adelante y los que ya lo hemos usado, pues lo sigamos usando. Bueno, entonces muchísimas gracias por su atención a todos y que tengan una bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a ustedes. Gracias.